Saludos para todos nuestros hermanos y amigos. Gracias por escuchar nuestro comentario y gracias por compartirlo. Tal vez todos hemos tenido alguna vez al leer la Biblia muchas inquietudes. Abrimos la Biblia, no teníamos conocimiento, no había quien nos la explicara y nuestras impresiones fueron de cómo yo podré entender esto. Y si posiblemente leíste en el libro de Daniel o en el Apocalipsis o en algunos pasajes difíciles, pues fue más su confusión, fue más nuestra frustración. Pero en nuestro estudio podremos darnos cuenta que la palabra de Dios tiene un significado especial, que la Biblia no es un libro que se lee como cualquier libro, es un libro que debe leerse de una manera espiritual. Quien quiere aprender, quien quiere obedecer al Señor, el Señor lo guiará a toda verdad. Nuestra lección número 6. ¿Por qué se necesita interpretación? Texto para memorizar, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Recuerde, mi querido hermano, que la palabra de Dios no la podemos leer al azar. Debemos tener un estudio sistemático y, sobre todo, pedirle al Señor, que es quien nos ha enviado esta carta, que Él nos la ayude a comprender. No podemos andar leyendo textos al azar, dónde voy a leer yo hoy la Biblia y donde ponga el dedo, no. Y recuerden que hay un principio muy importante. Cualquier texto sin un contexto rápidamente se convierte en un pretexto. Así que con la ayuda del Señor vamos a pedirle que nos dé cada día sabiduría para que su palabra nos dé instrucción y sobre todo nos guíe por el camino hacia la eternidad. Presuposiciones. Lucas 24, 36 al 45. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cada vez que leemos San Lucas 24 podemos darnos cuenta claramente de lo que son presuposiciones. María Eugenia, ellos tenían una perspectiva del Mesías que ellos querían, pero no del Mesías que estaba en la Escritura. Y eso que lo habían tenido con ellos. Entonces se presuponían que el Mesías vendría de esta y esta manera. ¿Y qué decía la Biblia? Lo contrario. Totalmente lo contrario. Por eso el problema hoy día también es similar. Es similar. Por ejemplo, hoy el mundo cristiano está esperando la venida de Cristo de una manera completamente diferente a como la palabra de Dios lo dice. Ustedes saben, mis hermanos, que el rapto secreto, que es una de las enseñanzas populares de hoy del cristianismo, eso no está en la palabra de Dios. Pero es que esa es la presuposición del ser humano, porque así se lo están imaginando, pero no es lo que dice la Escritura. Lo mismo había pasado con los discípulos que tenían sus propias ideas en cuanto a quién era el Mesías, y no lo vieron. Mira, los que iban camino de Emaús tenían sus propias ideas, y cuando el Señor va con ellos, pues por supuesto que no lo iban a identificar. Si no lo habían identificado en 3 años y medio, ahora no lo iban a identificar en un minuto que lo tienen al lado. Esto es algo que nosotros tenemos que reflexionarlo.
Discovery Channel ha grabado una serie de documentales explicando algunos de los milagros de Jesús. Por ejemplo, explican cuando el Señor caminó sobre el mar. Entonces, como científicamente no se puede explicar que alguien camine sobre el mar, entonces hay que presuponer que qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la conclusión del documental? Que los discípulos de Jesús lo que vieron fue un efecto visual. Jesús caminaba con el agua casi que cubriendo solo sus tobillos. Y entonces ellos lo vieron como que caminaba, pero como no se aceptan lo sobrenatural, nosotros tenemos la certeza de que caminó sobre el agua. Porque de hecho cuando Pedro le dijo, Señor, yo también quiero, ¿qué pasó con Pedro? Hundió en el agua y se hundió en el agua. Ajá, si el agua la hubiera tenido a los tobillos, ¿por qué se iba a hundir Pedro en el agua? Pero estas son cosas sobrenaturales que el hombre carnal no las acepta. Por lo tanto, tiene una presuposición de lo que él cree. Y así mismo interpretan el Mar Rojo. No pasaron por el Mar Rojo. El agua también estaba a los tobillos y cruzaron mientras había marea baja. O sea, se tratan de explicar las cosas de esa manera. Pero nosotros tenemos la certeza de que la palabra de Dios es veraz y que estas cosas sucedieron tal como están escritas. Tengo una pregunta, María Eugenia. ¿La lectura de la Biblia cambió tu vida? Claro. Nos ha cambiado la vida, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque el texto que tenemos para memorizar dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, es la fe la que hace que nosotros no andemos solo imaginándonos cosas o presuponiendo las cosas. No, creemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Traducción e interpretación. La Biblia fue escrita principalmente en 2 o 3 idiomas. Primero en el Antiguo Testamento en hebreo, algunos pasajes en arameo. Y el Nuevo Testamento se redactó en griego, sobre todo el griego que conocemos como griego koiné. Ahora, esto, por supuesto, da un cierto grado de dificultad para que en estos idiomas la Biblia llegara a todo el mundo. Entonces, ¿qué tenía que hacerse? Traducciones. Entonces, las traducciones vienen como motivo de no poder tener acceso a estos idiomas, que son idiomas muy antiguos. Ahora, es importante que nosotros entonces tengamos una visión clara de que las traducciones primero son necesarias, porque ha ido llegando la Biblia a diferentes culturas, a diferentes lugares del mundo en esos idiomas propios. Ahora es importante que veamos lo que la Biblia dice en cuanto a, por ejemplo, los dones de interpretación, porque interpretar también es un don. No todos pueden interpretar las cosas, por eso lo importante aquí también es que aunque nosotros tenemos por decirlo de alguna manera, la obligación de ir al texto, cada uno de nosotros, es también importante comprender que necesitamos la ayuda en la interpretación. María Eugenia, ¿usted ha recibido ayuda de algunos eruditos, estudiosos, teólogos? ¿Te han dado ayudas? Claro, mucha. Mucha, hemos aprendido mucho y quizás nuestros conceptos han sido de valor para otros que han aprendido. Lee el texto, María Eugenia, de 1 Corintios 12:10. ¿Cómo dice? A otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Interpretación de lenguas. Interpretar estos idiomas teniendo unas características, unos nombres especiales. Hermenéutica, teología o bíblica, ¿no? O sea, estamos basados en lo que dice la Escritura. La Biblia y la cultura. ¿Qué impresión se llevaría Pablo cuando él llegó a Atenas? Por lo que tenemos relatado en Hechos 17, 16 al 32. A una cultura bien complicada, ¿no? Y completamente diferente. Y sobre todo que Pablo llega allí con un mensaje extraño para ellos,
Mira que es tan extraño el mensaje que de alguna manera muy sabia el apóstol Pablo hace una introducción. ¿Quieres leernos, Marifina, el versículo 23? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Sutilmente Pablo entra con el mensaje. Allí les está hablando, ya les habló de Dios. Sí. Yo tengo un Dios que es ese que ustedes dicen que no es conocido, porque había en algún lugar de todos sus nichos, de todos sus santuarios, a un Dios que ellos no conocían. Ahora, aquí lo importante en esta parte de la cultura es que no importando la cultura, porque algunos argumentan de que la Biblia pues, fue escrita para una cultura muy lejana, muy antigua, y que por lo tanto fue para ellos que tenían allá su cultura. La Biblia fue escrita para todas las culturas. La Biblia, ¿por qué es tan importante esto? Porque es que el centro de la palabra de Dios de la Biblia es la salvación. Y la salvación tiene un nombre. ¿Cómo se llama la salvación? Se llama Jesucristo. Jesús. Entonces, Y es para todos. Y es para todos, o sea, trasciende a todas las épocas. A todas las épocas. Mira, hoy, en la situación como que vivimos hoy, con el avance de la ciencia y de todo lo que usted puede ver, queridos hermanos, por decir algo, si el Señor Jesús no viniera para dentro de 100 años, ¿qué habría cambiado de la palabra de Dios? Nada. Nada. Estaría igual. Nada. Si, bueno, no digamos 100 años, para aquí al 2050, si Cristo no ha venido aún, que esperamos que no pase todo ese tiempo, porque ya estamos deseosos de que Él venga por nosotros. Entonces, vamos a tener el mismo mensaje. El mensaje no ha cambiado. ¿Por qué entonces, ahora que estamos hablando de culturas y hablamos un poco de iglesias, por qué entonces, si el mensaje no ha cambiado, si todos tenemos la misma Biblia, ¿por qué esta confusión tan terrible? Pues aquí tenemos que volver a lo que el Señor Jesús lo dijo, como parte de una profecía. Vendrían muchos en su nombre y lamentablemente a muchos engañarían. Entonces, mis hermanos queridos, la cultura y la Biblia no tienen, en la cultura no hay como que es que tenemos que adaptar la Biblia a nuestra cultura. No, es nosotros, por cultura extraña que tengamos, los que debemos adaptarnos a la palabra de Dios, porque el Señor es el creador de toda la raza humana y nosotros somos los receptores de ese mensaje que hemos recibido y que debemos transmitir a todo rincón del mundo. Nuestra naturaleza pecaminosa y caída. Juan 9:39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, ¿por qué decís, vemos, vuestro pecado permanece? Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Posiblemente es fácil para nosotros considerar con algún desdén a los líderes religiosos de la época de Jesús y juzgarlos, gente dura, pero debemos ser cuidadosos porque es que hay una cosa que ha alterado nuestra comprensión de lo sagrado y de lo divino. ¿Qué lo ha alterado? El pecado. El pecado. Y ellos eran pecadores como lo somos nosotros. Por lo tanto, no es un asunto fácil que la gente común pueda aceptar. Nosotros tenemos, mis hermanos queridos, como misioneros, muchos desafíos. Y estamos viviendo una época donde los desafíos se acrecientan, porque las ideologías, porque muchas cosas llegan a la gente y las creen como si fueran verdad. Es increíble. Las cosas se van transmitiendo verbalmente de persona a persona.
Y muchas veces hay personas que repiten ideas que no las han leído en la Biblia, las oyeron y no se dignaron ir a comprobar si eso era cierto. ¿Recuerdan Hechos 17:11? Los bereanos eran más diligentes porque cuando Pablo les predicaba o les enseñaba, ellos no se quedaban simplemente con lo que Pablo les dijo, se iban a investigar si esas cosas eran así. Por lo tanto, mis hermanos queridos, muchos cierran su oído a la verdad, porque como hemos venido tratando presuposiciones, y para colmo de males, nuestra naturaleza caída no ve más allá de lo que quiere ver y por lo tanto entonces se ciega a la parte espiritual. Algunos tienden a escuchar solo aquellas ideas que les son atractivas, aunque éstas contradigan la voluntad revelada de Dios. Dios nos ha advertido sobre el peligro del autoengaño, Apocalipsis 3:17. El pecado también fomenta la duda, que nos hace vacilar e inclinarnos a descreer de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a dudar, la interpretación del texto bíblico nunca conducirá a la certeza. Al contrario, quien duda se eleva rápidamente a una posición en la que juzga lo que es y lo que no es aceptable en la Biblia, y está pisando un terreno muy peligroso. Y hay un ingrediente aún más dañino, ¿no? El orgullo. El orgullo en los seres humanos no nos deja ver la belleza de la palabra de Dios, no nos deja ver más allá de nuestras propias interpretaciones. Por eso usted escucha a personas que simplemente dicen, no, es que yo creo así. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, 17 y 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso es lo que ha hecho el pecado, endurecer el corazón, y el hombre se hace sus propias ideas y cierra el corazón a Dios. ¿Por qué es importante la interpretación? Nehemías 8, 1 al 3 y 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Qué importante esa parte ahí, María Eugenia, ¿no? De modo que entendiesen la lectura. ¿Por qué es importante la interpretación? Porque es la que nos va a ir dando las pautas de que estamos en el camino correcto y que el mensaje es un mensaje que trae unidad. Porque si no tenemos un mensaje que unifica, si nuestra interpretación es incorrecta, pues eso va a traer desunión. Hoy, por más que el mundo cristiano pretenda unirse, hay muchas cosas en las que no están unidos. Entonces, ¿cuál es el lema para el asunto de la unidad? Unámonos en los puntos en que podamos que somos compatibles, en lo que son así como asequibles para todos. Entonces, mis hermanos queridos, nosotros sabemos que posiblemente alguna vez nos costó comprender algunas cosas, pero a largo plazo ha venido comprensión en nosotros. Y cada vez que abrimos la palabra de Dios, Dios nos va dando luz y encontramos esas gemas que Dios quiere que nosotros las disfrutemos. A mí me parece muy bonito, hermanos queridos, lo que dice el profeta Jeremías hablando de la interpretación. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
este texto hace referencia a las cosas posiblemente ocultas para nosotros en la palabra de Dios y que necesitan interpretación. Ahora, hay un detalle que me gustaría recalcarlo aquí, es que tal vez como aprendimos, así nos hemos quedado. Alguna vez, un misionero que daba muchos estudios bíblicos y llevaba a algunos a la iglesia, se le descubrió algo que él enseñaba a sus nuevos estudiantes. ¿Cómo se descubrió? Sus estudiantes, los que se bautizaban, solo iban el sábado al culto. No iban a la tarde a despedir sábado con los hermanos, no iban a los cultos semanales. Rara vez se podían ellos unir con los hermanos en sus actividades espirituales de semana. Cuando se les invitó a asistir a ciertos cultos, a asistir el sábado en la tarde, lo que ellos dijeron, no, es que el hermano que nos ha estado enseñando nos dice que el culto que no podemos perdernos es el del sábado, que es el más importante y que los otros pues no son tan importantes. Interesante aquí que como él enseñaba, se estaban quedando sus discípulos. ¿Será que nosotros aprendimos cosas de nuestros maestros y nos quedamos también con eso? Saben, María Eugenia y hermanos, que a veces hasta en la cotidianidad nosotros queremos que como aprendimos así nos tenemos que quedar. ¿Cuántas mujeres no hacen las cosas como la mamá las hacía? No pueden cambiar. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a hacer. No, es que así hacía mi mamá sudaba la rosa así, mi mamá. Son cosas cotidianas, pero cuántas veces en la palabra de Dios escuchamos cosas y muchas veces escuchamos cosas erróneas y las compartimos así. ¿Por qué? Porque no nos damos a la tarea de investigar si esa interpretación es correcta. Así que, mis queridos hermanos y amigos, pidámosle al Señor que nos dé cada día discernimiento para que nuestra interpretación de la palabra de Dios sea correcta. Y esto traerá unidad para el pueblo de Dios. Escuchemos lo que dice 2 de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. La respuesta quizás a por qué hay tantas interpretaciones, por qué hay tantas cosas que se nos dificulta a veces comprender. ¿Por qué se malinterpreta la palabra de Dios? En el estudio de la palabra, dejen en la puerta de la investigación sus opiniones preconcebidas y sus ideas heredadas del ambiente y cultivadas individualmente. Nunca descubrirán la verdad si estudian la Escritura para vindicar sus propias ideas. Dejen estas ideas a la puerta y acérquense con el corazón compungido para oír lo que el Señor tiene que decirles. Al sentarse el humilde indagador de la verdad a los pies de Jesús para aprender de él, la palabra le da entendimiento. Cristo dice a los que son demasiado sabios en su propio concepto para estudiar la Biblia: si quieren hacerse sabios para la salvación, deben hacerse mansos y humildes de corazón. No lean la palabra a la luz de opiniones anteriores, investíguenla en cambio, cuidadosamente y con oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción y ven que las opiniones que han acariciado no están en armonía con la palabra, no traten de hacer concordar la palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la palabra. No permitan que lo que han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. Abran los ojos de su mente para contemplar maravillas en la ley. Descubran lo que está escrito y después afirmen sus pies en la roca eterna. Mensajes para los jóvenes 183-184.
Saludos, hermanos queridos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Que Dios les bendiga en nuestro deseo. Amén.